Buenos días, queridos amigos, ¿cómo están? Ya gracias a nuestro Padre Eterno que nos permite estar en otra reunión más, en otro sábado a las 11 de la mañana, hora Centro México. Y pues bueno, la verdad me da mucho gusto poder compartir pues lo que hemos estado investigando, estudiando. Y pues para eso quiero que ahora sí que compartir algunos comentarios que han salido en la, ¿cómo se dice? Ahí en YouTube. Y pues bueno, vamos a verlos. Se los voy a compartir. Vamos a irnos a mostrárselos. Bien. De estos inventos del hombre blanco, ¿verdad? Bueno, antes que nada, antes de leer algunos comentarios, quiero decirles, por favor verifiquen la información. Eh, Esta es una información que cuando nosotros compartimos son información histórica y pues prácticamente no estoy enseñando lo que yo creo. No, es información histórica. Entonces, verifica la información como ya lo vieron en el video, pero lo quiero remarcar una vez más. Investiga, por favor, atrévete a investigar. Hay más de 300 libros a nivel mundial en inglés, español, francés, alemán sobre historia, arqueología, en fin, hay mucha información y al final tomarás tu conclusión. O sea, lo más importante es que tú tomes una conclusión porque pues de eso se trata que tomes una conclusión. Bien, cuando tú te pones a investigar vas a descubrir la verdad y va a haber cosas que pueden explotar tu cabeza, pero es mejor que conozcas la verdad porque si no descubres la verdad, pues se puede fundar, ahora sí que fundar una fe en una fantasía religiosa. Y pues bueno, si la gente es feliz en sus fantasías, está bien, o sea, no hay problema. Cada quien puede creer lo que quiera en esta vida, todos somos libres. ¿Ok? En este canal no imponemos a que tú creas algo. Aquí en este canal de YouTube, Ministro 710, que tu servidor soy Ernesto Rosas, yo deseo y de veras quiero que aprendas no es de que al amor no sabes, yo pienso que sí sabes, pero que practiques la investigación, ¿sí? Que la practiques y que verifiques. Porque miren, por ejemplo, la siguiente diapositiva dice, la fe solo cree, pero la razón, tenemos dos cosas, fe y razón, la razón investiga para entender. Yo en lo personal, yo investigo para entender lo que estoy leyendo en la Biblia, porque hay cosas que no entiendo. Digo, a ver, ¿cómo está esto aquí? No entiendo. Y más si no es congruente, pues yo creo que nuestro Padre Eterno nos ha dado una masa gris, un cerebro, para tener sentido común, ¿sí? Y ya lo he dicho, yo no soy de esas personas que dicen, tú solo cree y no preguntes, no, señor. Si tú tienes dudas, la duda nos invita a investigar. Y eso es lo que ha pasado conmigo. Yo pues ahora sí que en la lectura de la Biblia, de la Torá y todo eso, me surgieron muchas dudas. Y eso me llevó a investigar y empecé a descubrir que hay un montón de material, de libros, y cada día voy descubriendo más libros buenísimos de arqueólogos, de historiadores que me han ayudado a entender a través de la historia y todo eso. Cuando yo leo la Biblia ahora, entiendo muchas cosas del por qué se escribió esto, cómo fue que se escribió esto y aquello. Bueno, ya que quedamos claro, pues siempre lo digo porque la verdad a veces hay personas que escuchan las enseñanzas, los estudios que nosotros compartimos y la verdad, yo dudo que lean la Torá o la Biblia o que practiquen algo porque en lugar de ser personas que puedan extender su opinión, empiezan a ofender. Entonces, ¿dónde está tu amor? ¿Sí? Si realmente dices que estudias la Biblia o que la practicas,
las personas aquellas que insultan a mi persona, porque yo no los insulto, yo les comparto información, empiezan a insultar, digo, bueno, yo creo que esta persona no practica ninguna religión porque al menos la Biblia habla de amar a tu prójimo y pues aquí no lo demuestra. Se vale dudar, ¿sí? Y si hay diferencias de opinión, pues está bien. Y si tú pones tu opinión, tu eisegesis, la vamos a leer y con el respeto que se merecen todos, ¿verdad? Y si hay alguna investigación, pues también la vamos a ver y aprender, porque de eso se trata, que podamos aprender juntos. Miren, aquí hay, tomé la captura de pantalla, por ejemplo, Alba Santos comentó, entonces, hablando de las últimas enseñanzas que he puesto sobre la infancia de Yeshua, que hay una fuerte influencia de lo que es la cultura egipcia en la infancia de Yeshua. Dice, entonces el bautismo tampoco es exclusivo de Israel, me gustaría que me conteste. Yo ya le contesté, pero se me hizo prudente ponerlo, comentarlo. Pues quiero decirles que el bautismo, la circuncisión, Egipto lo practicó cientos de años atrás, antes de que Israel lo pusiera como una parte de su institución religiosa, como una marca indeleble, una marca en el cuerpo de una relación con Dios, de un pacto. Pues Egipto ya lo tenía, y quiero decirles también que de acuerdo a la historia, en Canaán, todo lo que es el territorio de Canaán, ya había, la circuncisión no era algo nuevo, ¿ok? Que después si ustedes observan, después del exilio, ya los sacerdotes estipularon realmente a través de lo que se escribió de las fuentes yavistas, eloístas, deuteronomista y sacerdotal, y compilaron la información para formar la Torá, ya pusieron en el judaísmo naciente del segundo templo, que realmente el judaísmo del segundo templo es el judaísmo rabínico, el que conocemos hoy. Entonces ya se estipuló la marca, lo que es la circuncisión, como una marca de exclusividad con Dios, de un pacto con Dios. Entonces quiero decirles esto, ya Egipto lo practicaba mucho antes y algunas naciones también. Entonces dice Elena, bueno, eso es para Alba Santos, y Elena Pantoja comentó acerca de la anunciación, del tema de la anunciación. Entonces todo es ficción, qué barbaridad, qué es realmente, dice, qué es lo que realmente usted cree. Pues mira, aquí no se trata qué es lo que yo creo, ¿sí? Yo vuelvo a repetir, yo les doy la información. Miren, investigué y encontré esto. En ningún momento he dicho, yo creo esto, esto, esto. No, en este canal no es para yo exponer mis creencias. En este canal estoy exponiendo la investigación y te estoy invitando a investigar. ¿Ok? A que tú hagas lo mismo, que tú verifiques. Oye, Ernesto Rosas dijo esto, que la luna es de queso. A ver, vamos a ver si es cierto que lo que dice Ernesto Rosas es cierto. Entonces, yo te aseguro que vas a encontrar lo que te he dicho y más información. Entonces, aquí no se trata de qué es lo que yo creo. Se trata que tú verifiques si es realmente la información histórica. Ojo, información histórica que te estoy dando, checa si realmente así es. Bien, Elena Pantoja, Alba Santos, saludos, gracias por comentar y les agradezco que lo hagan en ese marco de respeto, como debe de ser. Eso demuestra la clase de persona que son ustedes y la cual respeto, ahora sí que mi respeto también hacia ustedes, y qué bueno que tienen dudas, qué bueno que les mueve el tapete, pues ahora a investigar se ha dicho. Y ahí en Facebook ya les dije que tenemos libros. Entonces, por favor, siempre debajo de los videos pongo los enlaces y todo lo que necesites para que puedas investigar, que puedas aprender y que aprendamos juntos. De eso se trata, que aprendamos juntos. Aquí no venimos a tirar, a ofendernos. Entonces, ¿de qué sirve que leamos la Biblia? ¿Verdad? Entonces, mi agradecimiento para estas dos damas, Alma Santos y Elena Pantoja. Luis Eres contesta, le dice a Alejandra con el tema de la serpiente antigua, dice Alejandra, con estos estudios seguirás teniendo. Me imagino que Alejandra está diciendo que tiene dudas, preguntas.
Y es cierto, cuando tú estás estudiando, te nacen preguntas y luego esas preguntas sacan otras preguntas, otras dudas. Pues bueno, hay que seguir investigando, estudiando historia y todo va a salir. Poco a poco te vas a dar cuenta de lo que es y como decimos en México, cómo masca la iguana. ¿Cómo masca la iguana? Bueno, Luis Eretz, gracias por contestarle a Alejandra y pues sí es cierto, ¿no? Van a salir más dudas, pero hay que investigar. Y luego tenemos a la señora o señorita, disculpen si me equivoco, pero lo hago con el respeto. Femina, Femina disidente, comentó, entonces usted ya no cree que Yeshua de Misrat es el Mesías, tampoco en su resurrección, porque estábamos hablando de la anunciación. Miren, vuelvo al punto, no se trata qué es lo que yo creo. No, 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 no. Se trata de que cheques la información histórica de lo que hay y para que se den cuenta que antiguamente en Egipto están en los templos, las relieves ahí están pintados y todo, de que la anunciación del rey y luego cuando nacía lo circuncidaban, lo bautizaban, chequen todo esto y posteriormente, pues ya era rey o faraón, y pues posteriormente que moría, ascendía a los cielos y desde los cielos gobernaba, era glorificado. A lo que yo voy es que chequen la información de todo eso, cómo se manejaba antiguamente y qué impacto tiene ahora en los evangelios, en ese mensaje de los evangelios. Entonces, aquí no se trata qué es lo que yo estoy creyendo, yo te estoy compartiendo información histórica nada más, ¿ok? Y lo que hicimos, mira, la historia de Egipto dice esto, pasa esto, hicieron así, asá. Mira, el Evangelio dice esto, es muy similar la historia. Como en el caso de Apolonio de Tiana, el caso de Hércules, dos personajes que hicieron milagros, que eran superhéroes, por decirlo así, que murieron, resucitaron y ascendieron al cielo. Estos dos personajes eran semidioses que dentro del panteón, hablando del Imperio Romano, tenían varios dioses, tenían diosas también, y entre ellos estaba Apolonio de Tiana y estaba Hércules. Y fíjense cómo fueron sus vidas. Apolonio de Tiana, vamos a decir que es el Jesús griego, que así le llaman, pues resucitó una niña, tenía discípulos, hizo una aparición después que resucitó y luego ascendió al cielo. Entonces, si se dan cuenta, es la misma línea. Y algunas personas me dicen, es que el diablo ya sabía y copió antes. Bueno, pues cada quien, si quieren que el diablo así es, y eso ya dijimos que es un adjetivo de acuerdo a la historia, que ya lo compartí, pues bueno, cada quien es libre de creer. Si esa persona sí lo cree, estamos contentos todos, ¿sí? Yo te estoy compartiendo información, ¿ok? Nada más. Y tú tomarás tus conclusiones, de eso se trata. Y pues bueno, abajo dice, bueno, Femina, ya le compartí, no se trata qué es lo que yo creo, sino te comparto la información. Luego viene otro, ya para ir terminando rápidamente, Azucena Débora de Castillo, comentó, soy psicóloga clínica especialista en psicología y salud. Bueno, nos da su currículum, muchas gracias mi hermana, veo que estás bien, bien documentada y preparada en esa área. Si usted cree que el adversario es un mito, la explicación tiene que para la gente, bueno, hablando de lo que es de los demonios y todo eso. Bueno, ese es un tema muy aparte. La Biblia hebrea habla de los demonios. En el Nuevo Testamento, la Biblia cristiana habla de los demonios también, ¿sí? Entonces, estamos hablando de una existencia. El libro de Enoc, que es un libro tardío, también habla de los demonios. Entonces, se menciona, en su momento lo vamos a hablar, ¿sí? Cuando estuve yo como pastor cristiano hace muchos años, a mí me tocó orar por endemoniados que tenían situaciones paranormales. Había una persona joven que vivía solo en un lugar muy grande en su casa, en una bodega, y él me contó cuando estábamos, porque a mí me tocó orar por él, que en la noche lo arrastraban por los pies en toda esa área que era grande y amanecía con marcas y todo eso. Entonces, mire, de acuerdo a todo esto, en mi época que a mí me tocó orar por ese tipo de personas, ahora sí que yo pude ver muchas cosas
sobrenaturales, y podríamos decir hasta este punto, ¿sí? De mi experiencia pasada. Yo pude constatar en varios casos de endemoniados vamos a decir, endemoniados poseídos que me tocó ver. Entonces, para cerrar este punto, los demonios existen hasta este punto que mi experiencia, no me he puesto a estudiar e investigar a fondo, ¿ok? Pero la experiencia que he tenido, sí existen los demonios. Ahora, no con eso significa que el personaje o el adjetivo Hasatán existe, ¿ok? ¿Ok? Entonces debemos tener bien marcado ese punto. Entonces, en la experiencia personal, yo también estudié psicología, hasta maestría en psicología. Entonces, soy ingeniero industrial eléctrico y maestría, licenciatura y maestría en psicología. Y la verdad, sí vi estos casos, pero ya en su momento lo estudiaremos y de una manera, pues, lo más neutral, no cargado en una cierta religión o perspectiva religiosa, sino podemos analizarlo en su momento. Quiero documentarme más al respecto, ¿ok? Hacer una investigación un poquito más establecida, con más peso, con más soporte, vamos a decirlo. Entonces, Azucena, estamos pendientes y es un buen tema. Yo creo que a lo mejor podríamos ponernos de acuerdo y hacer algún Zoom de juntarnos con ella y si hay otro psicólogo, no sé, y podríamos estar 3 personas, 4 cuando mucho. No es tanto como debatir y no que yo tengo la razón y tú no, sino poder aportar experiencia, aportar información. Pues no está mala idea. Ahí tienen los datos y podríamos planearlo. Lo que queremos es traer información que ayude a nuestra audiencia. Bueno, Azucena, de la gente poseída, conozca la verdad, también dice amén, mi estimado, poco a poco el Eterno nos guiará, llevando a la perfección. Gracias, conozca la verdad, no sé cuál es tu nombre, pero gracias por tus comentarios. Y pues bueno, a alguien le gustó la respuesta y vamos a seguir. Pues también quiero mandar saludos a Geneva, que nos sigue también en Facebook. Gracias por tus comentarios, por tus bendiciones que haces hacia este ministerio. También te mandamos un saludo. Y pues bueno, ya llevo tiempo en esta cuestión, ya llevo 17, casi 18 minutos, pero bueno, valió la pena que nos detengamos. Estamos en un sábado y que podamos platicar. Pues bueno, ya están listos para la enseñanza de hoy. Me voy a apurar, voy a tratar de hacerlo dinámico, que aprendamos juntos. El objetivo de esta enseñanza del día, de este sábado, a ver, ¿en qué fecha es este sábado? Sábado 15, ¿sí? Sábado 15 de agosto. Pues el conocer la visión del rey Josías, Yosiyahu, acuérdense que todo lo que terminan en Ías, su nombre termina en Yahu, del dios, son judaítas, y acuérdense que habían tomado al dios de Edom, porque Yahu, hay una ciudad, investiga eso, en los tiempos antiguos había una ciudad que se llamaba así, contenía las siglas Yud-Ket Bat-Hei, pero ellos decían Yahu, ¿ok? Y están los nombres. Entonces, conocer la visión de Yosiyahu para extender el reino de Judá, el reino del sur, y centralizar el poder en Jerusalén. Para esto es importante que nosotros podamos visualizar a Akenatón, que ya en su momento estuvimos hablando de Akenatón, el reinado que tuvo este personaje de 1353 al 1336 antes de la era cristiana, fue conocido como el Imperio Nuevo de Egipto. Fue el primer reformador religioso del que tiene registro histórico. Fíjense, tratar de hacer un cambio, intentó hacer un cambio, pero había un peso religioso sobre Egipto de no sé, más de 2000 años. Imagínate un peso de ideas religiosas fundadas en sus dioses, el dios Sol, de Amón, Amon-Ra, de esa unión, de esa sinergia de dioses, que eso se acostumbraba antiguamente y que en la Biblia hebrea también hay esa manera, ese tipo de fusiones sinérgicas que en su momento lo vamos a ver. Entonces, de veras, es impresionante la influencia
cultural y cultual, o sea, de culto, de Egipto sobre Israel, sobre los judaítas. Prácticamente la Biblia hebrea, hablando de la Torá, pues tiene mucho peso judaíta porque fueron los que lo compilaron después del exilio. Y pues bueno, dice el periodo de Amarná, nombre en árabe de la nueva capital de Akenatón, Ajenatón o Akenatón, donde el faraón Akenatón reinó. Entonces se hace una ciudad, o sea, todo lo empezó a centralizar en un punto. Esto fue Ajenatón. Checa el dato, 1353. Realmente vamos a hablar hoy de Josías, que fue en el 620 promedio. Entonces, pues estamos hablando de un promedio rápidamente de 600 años de diferencia, ¿sí? También hay muchas cosas. El monoteísmo que trató de hacer Akenatón, que de veras vale la pena que estudies la historia de Egipto y veas a este personaje, cómo fue su historia y luego que quiso implantar un monoteísmo que realmente no funcionó, no se quedó. Ahora, debemos recordar tres cosas. Poder, religión y el pueblo. Son tres elementos importantes. Poder, religión y el pueblo. El poder, que estamos hablando del gobierno, del Estado, la religión, sacerdotes, templo, y el pueblo, pues los soldados, los trabajadores y el dinero. Es decir, ¿quién es el que tiene el dinero? El pueblo. ¿Ok? Entonces, pues ustedes recordarán que a lo largo del río Nilo, estaban puestos diferentes templos, la mayoría pues dirigidos a Monra, pero pues también tenían otros dioses que veneraban, que respetaban, pero estaba todo distribuido en diferentes lugares. Entonces el dinero del pueblo pues prácticamente estaba distribuido, por decir un número, pues nada más, $1.000.000 estaban, por ejemplo, aquí en la pantalla tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 templos. Es un ejemplo nada más, no significa que había 6 templos, no, lo puse así, pude haber puesto más, pero no me cabían. Pero es para visualizar que a lo largo del río había templos. Entonces, ese $1.000.000 se distribuía en 6 templos. ¿Ok? El dinero del pueblo estaba distribuido, no estaba en un solo punto. Ahora, el pueblo que tiene el dinero llega al templo, con los sacerdotes, son los que de veras manejaban muchísima cuestión económica, riqueza, y de ahí pasa a las arcas del Estado una parte. Entonces, centralizar el poder, como dice ahí en la pantalla, el rey concentra al pueblo y el dinero en una sola ciudad para el gobierno, para el templo, para tener las fiestas, en fin. Entonces, pues bueno, ya tenemos esta información, vamos a seguir. El rey Josías, ahora sí ya nada más para que ustedes tengan una, como dice aquí, una idea de cómo era antes en el Egipto, cómo eran su cuestión religiosa en cuanto al templo, y que estamos hablando de dinero. Vamos a estar creciendo en cuanto al tema del templo. Cristian Galdame nos está compartiendo, y yo también después que él termine esta serie de 3 enseñanzas, también yo les voy a compartir más información acerca del templo, pero pues todo tiene que ver con poder político, tiene que ver con poder económico. En el templo se movía mucho dinero, ¿ok? Vamos a hablar de Ezequías, el rey, bueno, del rey Josías, Yosiyahu, acuérdense, nació en el 648 antes de la era cristiana hasta el 609 antes de la era cristiana. Tuvo reinando del 640 al 609. Vemos dos personajes ahí en la pantalla, del rey Josías y Ezequías, que fue antes que el rey Josías. Pero fíjense, hay cosas curiosas ahí que ustedes pueden observar, que cuando hablamos de Segunda de Reyes, del rey Ezequías, por ejemplo, recuerden que el libro de Reyes era un solo libro, se partió en dos, pero, perdón, pero tenemos también que de acuerdo al libro de Reyes, pues no practicó ninguna fiesta. Sin embargo, el libro de Crónicas, creo que es el capítulo 29, si no me equivoco, hablando del rey Ezequías, Crónicas fue un libro tardío, fue después del exilio, lo escribieron los sacerdotes. Y si tú te das cuenta y comparas, ¿sí? El libro de Crónicas, hablando de Segunda de Crónicas, hablando del rey Josías, habla mucho
le echan mucha crema a los tacos, dijéramos, le echan muchas pompas y aplausos a los sacerdotes, hablan mucho del templo, y ahí habla de que Ezequías celebró la Pascua, cosa que el libro de Reyes ni menciona, no menciona. O sea, Ezequías sí quitó idolatría, como que hizo comenzó en ese monoteísmo, pero realmente no lo concluyó. No se habla de una fiesta. Sin embargo, ya después del exilio ya teníamos la Torá, ya estaban las leyes ya establecidas. Acuérdense que la Torá o el Chumash o el Pentateuco es la constitución del pueblo de Israel que regresó del exilio. Eso es importante que lo consideren. Ahora, si tú lo consideras como palabra de Dios, es cada quien, es un libro, es una constitución, ¿ok? Que fue escrita ahora sí que en el exilio, a finales del exilio, pero sobre todo en la época persa, y ya fue cuando se entregó al pueblo como constitución política, ética, moral y también la cuestión cultural del templo y qué hacer y qué no hacer. Bueno, eso es historia. Entonces, pues Ezequías, nomás para que te des cuenta, obsérvalo, hay una gran diferencia y ahora sí que se ve claramente que la fuente sacerdotal, lo que estaban tratando y lo que ellos pretendían con este libro de crónicas era realzar el trabajo de los sacerdotes y del templo, ¿ok? Chequenlo, obsérvenlo, sobre todo lo de Ezequías, chequen ese dato, por favor, léanlo con calma y acuérdense de lo que estoy diciendo. Ahora, Josías subió al trono a los 8 años de edad, vivió debido al asesinato de su padre y reinó durante 31, dice aquí. Ahora, la política, 31 años, de la política interior fomentó la idea de centralizar el poder y la adoración en Jerusalén y destruir todo santuario y objeto de adoración. Por eso ustedes ven como una tipo cacería de brujas, ¿no? Empezó a quitar todo, a demoler todo, y más que su antecesor, Manasés, que fue tremendísimo, muchos lo pintan, que era un malvado. Lo que pasa es que esas eran las costumbres antiguas de adorar tanto a un dios y su esposa, su consorte, Asherá. Entonces, eso era parte de la cultura de aquellos tiempos y que Manasés de alguna forma lo hizo más fuerte. Quiero decirles que la adoración femenina en el templo, de acuerdo a los datos históricos que la misma Biblia proporciona y los datos extra bíblicos de historia, hay una información de que había más de 200 años de adoración en el templo, adoración femenina, Asherá, ¿sí? Entonces, son cosas que practicaban, que hacían, no era nada nuevo bajo el sol. Sin embargo, con toda esta cuestión del monoteísmo, de ir hacia el monoteísmo, dice aquí, al subir al trono, la situación internacional era inestable en aquel tiempo, cuando realmente estaba, pues, Manasés queriendo permítanme, el monoteísmo. En aquel tiempo geopolítico, vamos a decir la geopolítica, había inestabilidad. Y eso es importante que no pierdas de vista. Entonces, el imperio asirio comenzaba a desintegrarse y el babilónico aún no había sustituido y al oeste de Egipto todavía estaba recuperando de la denominación asiria. Es decir, todo lo que es Egipto, Asiria, Mesopotamia, lo que es Egipto, hablando de geopolítica de esa zona, había inestabilidad, estaban en cambios, iba a haber cambios de imperios, unos estaban levantando, otros estaban debilitando. Entonces, gracias a esa debilidad geopolítica que había en esa zona con Babilonia, Siria y Egipto, esos tres potencias de aquellos tiempos, entonces Judá pudo gobernarse a sí mismo. Tuvo que aprovechar el momento, porque si no, pues se le va. Entonces, aprovechó el momento Judá en aquellos tiempos. Ahora, en el año 612, antes de la era cristiana, o antes de Cristo, la capital asiria, Nínive, fue conquistada por Nabopolassar, el rey de Babilonia. Josías aprovechó la debilidad de Asiria y reconquistó algunas zonas del norte del reino de Israel. Ojo, entonces acuérdense que el reino del norte ya había caído, había sido exiliado,
se llevaron a la gente más productiva hacia Siria. La gente que no les iba a dar mucho o que no eran productivos de acuerdo a la mentalidad siria, se quedaron ahí en el reino del norte. Significa que el reino del norte, las tribus, no fueron dispersas totalmente, o sea, se quedaron ahí, se quedaron en su zona, ¿sí? De las 10 tribus se quedaron representantes, se quedaron grupitos, no muy grandes, pero sí se quedaron grupos de cada tribu, de esas 10 tribus que componían el reino del norte. Porque a veces pensamos, no, pues es que el reino del norte se asimiló totalmente a las naciones, no es así, ¿sí? No es así, sí hubo un grupo, un remanente que se quedó ahí. Y la gente productiva, la gente de dinero, la gente trabajadora, en fin, se la llevaron a Siria. Y en ese momento que Asiria estaba débil, que estaba con problemas, pues ya vemos aquí de Babilonia con Nabopolassar, la capital en el 612 fue tomada por Babilonia. Entonces, de aquí viene, dice la pantalla, tuvo una disputa Egipto que temía un fortalecimiento de Mesopotamia, estamos hablando de Babilonia, y que quería precipitarse en ayuda de los asirios. Entonces, fíjense cómo Egipto quería ayudar a los asirios, apoyarlos. Entonces, todo este problema geopolítico le tocó a Josías. Y de acuerdo a la historia, pues Josías tuvo ahí, tuvo un error, de acuerdo a la historia. En la primavera del 609 antes de la era cristiana, el faraón Necao II encabezó una importante fuerza militar para ayudar a los asirios. Ahora, chequen, yo les decía un momento, Asiria estaba pasando un momento difícil. Acá estaba Mesopotamia, estaba, ¿cómo se llama? Babilonia. Entonces, de Babilonia, pues como estaba acá atacando, entonces quería venir a Egipto a ayudar a Siria para frenar a los babilonios que se estaban levantando con fuerza. Entonces, Necao II, pues ahí venía, y a la cabeza de un gran ejército, Necao tomó la ruta de la vía Maris, que es una ruta conocida, y vamos a ver un mapa, con el apoyo de su flota del Mediterráneo. O sea que por tierra y por mar vinieron sus tropas y tenían que llevar bastante gente para poder ayudar. Y ustedes ven ahí en el mapa cómo era la ruta Maris, pues tenían que pasar por Canaán, forzosamente. Y tenían que pasar por Canaán. Y ahí ustedes ven la ruta aquí en la pantalla, ustedes están viendo toda la costa. Por supuesto que también por mar llegaba gente y pues tenían que pasar de alguna manera por una parte de Israel. Entonces, esta es la ruta vía Maris, y fíjense cómo llega al parte del norte, del reino del norte, por decirlo así, y tiene que pasar por lo que es Israel hacia Galilea, y de Galilea irse más hacia adelante hacia Mesopotamia, a lo que son Asiria. Entonces, esta es la vía Maris, y esta era la ruta que tenía que pasar precisamente en Necao II, el egipcio, para ir a ayudar a los asirios. Pero bueno, a veces te metes en lo que no debes y pagas los platos rotos. Pero los egipcios, al intentar cruzar por la tierra, encontró al paso el valle de Jezreel, ¿sí?, bloqueado por el ejército de Judá dirigido por Josías, aliado de Babilonia. Entonces chequen el dato. Entonces ya tenemos aquí un partido de 2 contra 2, Egipto, Asiria y Judá y Babilonia. O sea, uno defendía al otro. Entonces se metió su cuchara en esta sopa de ayuda, y pues fue la batalla de Megido, conocida la batalla de Megido, donde Josías murió de acuerdo al relato que nos muestra Reyes. Bueno, entonces hasta ahí llegó Josías, se acabó su reinado. Existe una considerable evidencia arqueológica, incluyendo una serie de sellos, documentos, donde se ve la evolución al mostrar su nombre y no las imágenes egipcias o de la estrella o de la luna. Acuérdense que eran dioses, la estrella, la luna eran dioses. De hecho, traían los camellos como una media luna colgada, pero tiene que ver con adoración a sus dioses. Hay una posible indicación de la aplicación de un riguroso monoteísmo por parte de Josías. Ahora, quiero que veas que Ezequías
pues tenía la influencia precisamente egipcia. Ustedes ven aquí en la pantalla cómo está el sol que parece un escarabajo, ¿ok? Con alas y la cruz. Entonces, vemos ahí prácticamente el sello de Yisik-Yahu. Yisik-Yahu es Ezequías, cómo era su símbolo. Sin embargo, vemos también el de Josías, el Yossi-Yahu, donde pues prácticamente está más es su nombre, no hay evidencias de tanta influencia egipcia, ¿ok? Ahora, mis amados, chequen ustedes Ezequías, que comenzó a quitar cosas del templo, en fin. Sin embargo, vemos que su sello tenía el sello del dios Sol, ¿ok? Que es importante que no lo pierdas de vista. Esto es relevante, porque hemos dicho que la influencia egipcia sobre Israel pues es muy fuerte. Entonces, Josías aprovechó la debilidad de Asiria para reconquistar algunas zonas del norte, de lo que es Betel, en fin, todos esos lugares, Jericó, todo lo que pertenecía al reino del norte, al estar débil Asiria, porque Asiria lo tenía controlado, entonces Josías aprovechó. Aprovechó esa inestabilidad, aprovechó esa debilidad, inestabilidad y debilidad de Asiria, porque estaba ocupado con los de Mesopotamia, para tomar lugar. Entonces, ¿por qué el reino del norte? Todos los de Judá tenían, el reino de Judá era un reino, era una tierra muy seca, muy desértica. Entonces, el reino del norte es más verde. De hecho, cuando vayas a Israel vas a notar el cambio totalmente. Cuando andas en Galilea, de veras es una tierra privilegiada. En esa zona están los mejores viñedos a nivel mundial, a nivel mundial. Entonces, es algo hermoso, verde, para la cría de animales, ríos, abundante agua. Bueno, espectacular, ¿no? Entonces los de Judá veían esa tierra y decían, oh, qué bueno fuera tener esa tierra, está muy buena para la cría, hay mucha agua. Entonces siempre desearon de estar como que fuera una sola tierra, pero que Judá fuera el que gobernara, no Israel. Pues bueno, pasó el tiempo y Asiria toma el reino del norte. Y entonces cuando Asiria se va por la cuestión de Mesopotamia o Babilonia, que estaba ahí atacando, se debilita la tierra, se queda como una tierra de nadie, y es cuando Josías empieza a conquistar. Y aquí es donde entra Josué, ¿sí? El libro de Josué, en los primeros 12 capítulos, ¿sí? Como dice aquí, el autor intelectual del libro de Josué es Josías, donde relata la conquista del reino del norte, que era un grupo social diferente al reino del sur, y ya les platiqué cómo era la tierra. Entonces, prácticamente es una historia militar de conquista, pero que también tiene influencia siria. Vamos a analizarlo rápidamente. Por ejemplo, la primera versión del libro de Josué, primera versión, porque fue editado, como vamos a leer aquí en la pantalla, dice que el libro de Josué data del siglo VII, siglo VI, antes de la era cristiana, entre el 639 y 609, es decir, que le tocó a Josías cuando fue escrito. Josué del 1 al 2 se inspira en la propaganda militar de los asirios y de los neobabilónicos. La propaganda militar, la manera de conquistar, en fin, todo esto. Vamos a verlo rápido. Por ejemplo, el oráculo de salvación que tiene Josué 1, 2 al 6 y el capítulo 10, 8. Josué 1, 2, 6 y 10, 8. Dice, fueron tomados del oráculo dirigidos al rey de Asiria antes de salir a una campaña militar. Y las victorias de Josué tienen paralelos en los textos asirios y babilónicos. ¿Ok? Vamos a seguir avanzando. El oráculo de salvación dirigido a Azaradón. No temas, y chequen el dato y luego puntos suspensivos, pues vienen más cosas. Yo soy Istar de Arbela, que pone a tus enemigos bajo tus pies. Entonces, eso está relacionado, ¿sí? De Josué 10:8, pondré tus enemigos debajo de tus pies. La victoria de Sargón II, descrita en la carta al Dios, dice, el resto del pueblo había huido para salvar su vida. Hadad dio un grito contra ellos con ayuda de una lluvia torrencial y de piedras del cielo, aniquiló a los que quedaban. Aquí viene Josué
10:11. Quiero decirte que en aquellos tiempos todo este tipo de literatura era conocida, era conocida. Entonces los redactores prácticamente de Josué, que le tocó con Josías, pues conocían precisamente estos relatos, ¿ok? Y diríamos, pues oye, es una coincidencia, pero la historia marca de la influencia. Miren, tanto la Biblia hebrea como la Biblia cristiana tiene una gran influencia de diferentes culturas, no nada más la egipcia, tenemos la cultura acadia, bueno, no se diga la cultura de mesopotámica, ¿sí? Dice aquí, el reino del norte se convirtió en una provincia asiria desde el año 722 antes de la era cristiana. Sennacherib la destruye y se lleva cautivos a la gran mayoría, no a todos, y solo dejó a los viejos, enfermos, pobres, a los que no eran productivos. Eso ya lo dije. Con la debilidad de Asiria, Josías comprende o emprende más bien un plan de ocupación de Jericó, de Betel, y como lo vemos en el capítulo 6 hasta el capítulo 8. Hay evidencias históricas, ¿sí? En cuanto a Jericó, que no hay una relación en cuanto a las fechas que pudo, de acuerdo a se dice que fue Jericó, en la salida de Egipto, de acuerdo al relato que más o menos pudo haber sido entre 1500 y 1300, en esas fechas Jericó no tuvo un suceso como el que marca el relato bíblico, de acuerdo a la historia. Ahora, vamos a regresar porque ahorita no estamos hablando, ya en su momento estudiaremos prácticamente la conquista de Canaán, cómo fue y todo eso. Josías, con la fuerza de la mano militar, ocupa zonas del reino del norte, que es Jericó y Betel, que eran puntos relevantes, sobre todo Betel, que era un punto de adoración muy, pero muy, muy importante, como ustedes ven aquí en el mapa, precisamente, para que tengas una idea. Tú puedes buscar, hay libros muy buenos de mapas y todo esto. De hecho, en la biblioteca ya los tenemos, si no me equivoco. Entonces, pues venimos del sur y empezó a subir, y en esa campaña militar de esos lugares, de Jai, de Jericó, de Betel, ¿sí? Ahora sí, como ustedes pueden ver ahí en el mapa, pues vemos Jerusalén, está Gabaón, está Jai, está Betel, está Shiloh más adelante, está Jericó, que son pueblos importantes que están mencionados precisamente en el relato de Josué. Josías aprovechó entonces la debilidad siria para empezar a tomar territorio del reino del norte, y aquí tengo otro mapa que pues de otra manera pues lo podamos nosotros visualizar. Ahora, Josué del 1 al 12 es escrito claramente con características reales, es decir, de un rey que está tomando posesión. Vamos a ver algo aquí, un análisis. Josué era de la tribu de Efraín, ¿sí? Es del norte. Simboliza un reino unido con una pareja. Es decir, Josías, estamos hablando del norte y el sur, Israel y Judá, es como una unión de dos lugares, de dos puntos, de dos personajes. Como dice en la pantalla, el libro de Josué no se terminó en el siglo V antes de la era cristiana, sino que fue objeto de añadidos y modificaciones hasta una época tardía. Es decir, época tardía, estamos hablando después del año 400, ¿sí? Del año 400 hacia, ahora sí que 300, vamos bajando, fue modificado, fue corregido, ¿sí? Y los mismos historiadores israelitas lo saben y lo reconocen porque hay pruebas evidenciales al respecto. Es decir, los escritos antiguos que se han encontrado. Sobre todo, por ejemplo, los de Qumran, que hay escritos y que han dado mucha información al respecto. Entonces ahora estamos hablando del rey Josiyahu o Josías, en Segunda de Reyes 22, del 1 al 30, y el otro, que es un escrito tardío, Segunda de Crónicas 34:1 al 35:27, ¿ok? Chequen que los datos no son iguales, y chequen, por ejemplo, Crónicas, qué es lo que más resaltan, ¿ok? Están resaltando más al templo y a los sacerdotes. Josías empezó una reforma importante en el Estado, ¿sí? De lo que es política y religión, y todo lo quiso centralizar en un solo punto. Y recordemos a Kenatón, que estaba yo hablando en un principio, tener todo el poder, toda la cuestión religiosa en un punto para tener mayor control, ¿sí? de todo el territorio. Ahora, los sacerdotes hasta
antes del año 500, adoraban al dios Amón. ¿Sí? Por eso ustedes ven que Ezequías tenía en su sello el dios Amón, el símbolo, el sol, y su símbolo es el sol con alas. ¿Sí? ¿Se acuerdan de Ezequías? Ezequiel 8, 16 al 17. Vemos la rueda con los rayos y las alas, parece un escarabajo, pero es el sol con las, es el dios Amón, es el dios sol. Entonces, aquí Ezequiel 8, 16 a 17 nos está mostrando que Ezequiel es un profeta del exilio, pero significa que ya venían arrastrando esa situación preexilio de que los sacerdotes adoraban al sol. Y eso es importante que guardes esta información porque cuando lleguemos al templo, que les platique yo un poquito más, vamos a ver información al referente a los sacerdotes, ¿sí? Su raíz, ¿ok? Bueno, eso está aquí y está en la historia. Entonces, Segunda de Reyes 22, del 1 al 20, Josías tenía, ya como un resumen nos muestra ahí, tenía 8 años cuando le dieron el trono, hizo lo que le agrada a Yahvé, se encontró el hallazgo de lo que es la ley, la segunda ley, el Deuteronomio, como le llaman, las instrucciones que ya se habían escrito, ¿sí? Que más o menos en unos años antes se escribieron y que de alguna manera se lo mostraron al rey Josías para que pues, de ahí tomara y ahí comenzara el monoteísmo, ¿sí? Que fue un trabajo y ha sido un trabajo, que fue un trabajo de años, de cientos de años, que no le pasó lo mismo que al rey, el faraón Akenatón, sino que Josías, basado en este libro deuteronomista, ¿sí? Y que ya había dos fuentes más, que era la fuente yavista y la fuente eloísta, pues ya con esta tercera fuente, pues vino a ayudar para que en el exilio pudieran hacerse lo que conocemos con la Torá, y eso ayudó a, por así que tener lo que es el monoteísmo. Si no hubieran escrito esto, si no hubieran compilado todas estas cuatro fuentes que se conocían ya en ese tiempo, de veras que el monoteísmo no hubiera sido posible haberlo puesto, ¿ok? Pero esto fue lo que ayudó, hizo la diferencia. La Torá hizo la diferencia, ¿sí? La constitución del pueblo hizo la diferencia para que hubiera permanencia en una ideología, en una cuestión teológica que es el monoteísmo. Entonces dice aquí, Yosiyahu dice, vayan a consultar, cuando encontraron el libro, a consultar a Yahvé por mí, y ellos fueron a ver a la sacerdotisa Hulda, ¿sí? Hulda era prácticamente como la madre de crianza de Yosiyahu, era un personaje importante, tenía peso en la cuestión religiosa, era considerada profeta. Entonces, como dice aquí, Yosiyahu la respetaba, apreciaba a Hulda, que estaba, hasta que puso, dice ahí, una sepultura a la entrada del templo de Jerusalén, que ha permanecido, o sea, marcó una historia. Y fíjense ustedes ven ahí en la fotografía la tumba de la profetisa Hulda a la entrada del templo de Jerusalén, es esa casita que se ve así como chiquita, pues bueno, es donde tenían los restos de esta profeta, que respetaban, que la honraron de esa forma. Ya ningún rey, ya ni David, o sea, Hulda, imagínense con el rey Josías, la honra que le puso a la entrada del templo, y por eso se conocen esas entradas como las puertas de Hulda, las puertas de Hulda. Bien, Segunda de Reyes 23 del 1 al 20, entonces convoca al reino de Judá, leyeron Deuteronomio, renuevan el pacto con Yahvé, sacaron del templo a los dioses que pues Manasés había puesto, sacaron a Sherá y bueno, a Baal y otros dioses, quemaron todo lo pagano y las cenizas se las llevaron a Betel, que Betel era un punto importante de adoración del dios El, acuérdense, Betel, casa del dios El, y pues todo lo llevaron para allá, deidades paganas, Baal, Moloch, Astarte, Quemos, Asherá, el sol, la luna, en fin, todos esos dioses, dice, y los dioses de los planetas, los astros que adoraban, los astros del cielo. Entonces eliminó santuarios paganos, Josías, de acuerdo a este relato de Segunda de Reyes. Segunda de Reyes 23 del 21 al 30 y Deuteronomio 16 del 1 al 8, en esa conexión con estos dos. Recuerden que Reyes es deuteronomista, es de la misma escuela deuteronomista. Les recuerdo, la escuela deuteronomista, ¿cuáles son su material, sus escritos, sus fuentes?
Deuteronomio, Reyes, primera y segunda, Samuel, primera, segunda, Josué y Jueces. Todo esto es en la línea deuteronomista, pero recuerden que estos libros fueron editados de manera tardía, como es también Josué. De alguna manera le fueron agregando, arreglando, acomodando, ¿ok? De acuerdo a la historia. Realmente ya los escritos que nosotros tenemos actualmente, Torá, ya quedó todo firme a partir del segundo siglo de esta era común, entre el segundo y el tercero, pues ya quedó el canon de lo que nosotros conocemos como Biblia hebrea. Y pues ya desde ahí, pues los escritos que tenemos así están. Aquí vemos que celebran Pesaj, ¿sí? Y asar la carne y cocer la carne. Hay dos diferencias. Uno dice asar carne, otro dice cocer la carne. Quiero decirles que en la mentalidad del desierto de los beduinos, ellos tienen que asar la carne, porque como se andan moviendo de un lugar para otro, y a veces están en un lugar donde no hay agua, y la poca que tienen que están guardando, pues no cocen la carne. Entonces los beduinos por lo general comen todo asado. Pero cuando ya se convierten en sedentarios y están en un lugar donde hay agua o está pasando un río, o sea, hay suficiente agua, en un oasis, qué sé yo, entonces ya pueden cocer la carne. Entonces la diferencia entre asar y cocer significa beduinos sedentarios. Son dos diferencias. O sea, cuando ya estés en el lugar que Dios escogió, y si te das cuenta, el Deuteronomio siempre nos está diciendo, el lugar que Dios escogió, el lugar que Dios es, ¿de qué está hablando? De Jerusalén. ¿Ok? Bueno, entonces estamos hablando de beduinos y sedentarios. Están lo que significa asar carne y cocer. Pues, chécalo, Deuteronomio y lo que dice el libro también del Éxodo 12:9 y Deuteronomio 16:7, cocer y asar y cocer. Entonces también el rey Josías expulsó a los adivinos que abundaban, a los hechiceros, hechiceros que se meten, vamos a decir, en la zona oscura. Y pues hablamos al principio de los endemoniados y todo eso, existía eso. Bueno, de acuerdo, aunque la Biblia hebrea no maneja que había un endemoniado, pero sí existía toda esa situación. Hizo una limpieza en Jerusalén, en todo Judá, y se enfocó solamente en Yahvé y en el libro de Deuteronomio, que era la base en ese momento para Judá, antes del exilio. Pero pues bueno, como sabemos, murió precisamente en la batalla con Necao, este tremendo y rey influyente del lo que es el monoteísmo, que de alguna manera fue influenciado fuertemente por los sacerdotes que estaban en el templo en aquel tiempo. Le trajeron, mira lo que nos encontramos, de alguna manera fue influenciado para que Josías se enfocara en esto. Pues bueno, la bibliografía que te recomiendo, que voy a checar si está ya, si falta algún libro ahí en Facebook, en la biblioteca, donde nos compartimos materiales. Introducción al Antiguo Testamento, Tomás Romer. Instituciones del Antiguo Testamento, Roland de Paus. Biblia del Peregrino, tomo 1 y 2. Introducción al Antiguo Testamento de Werner H. Smith. Y Introducción al Antiguo Testamento de Clyde de T. Francisco. Estos libros pues han sido un buen material para investigar, en lo cual pues yo puedo sugerirte que puedas estudiarlo, que puedas tú investigar. Vas a encontrar más información. De alguna manera te puse aquí un general, pero bueno, ¿en qué concluimos? Si te das cuenta, el que empezó realmente a hacer labor del monoteísmo, de enfocarse en un solo Dios, podemos decir que es Josías, aunque en su momento, en su reinado, no lo logró, pero dejó una marca. La escuela deuteronomista prácticamente es la precursora de ese monoteísmo, de acuerdo a lo que estamos viendo aquí en los relatos, y de ahí, cuando llegaron las fuentes, las 4 fuentes, las obtuvieron, las recordemos, yavista, eloísta, deuteronomista y la sacerdotal, compilaron toda esa información para formar lo que hoy es la Torá, pues ya empezaron ya en los relatos de estos 5 libros a enfocarse totalmente en un solo Dios, aunque ya les he dicho, todavía bajo una influencia enoteísta. No tendrás otros dioses, ¿ok?
una influencia enoteísta donde vas a enfocarte solo a Dios, aunque sabes que hay otros. Eso es enoteísmo, monolatría. Pero ya después del exilio, podemos ver que ya, por decir, más bien durante el exilio, el profeta Ezequiel y el tercer profeta de Isaías o el trito Isaías, nos están mostrando ahí a Yahvé, yo soy el único Dios y no hay más fuera de mí. Entonces ya ahí fue realmente el que puso el monoteísmo así, esto es así, fue Isaías, el trito, el anónimo, que no sabemos quién fue, y él dijo, no hay otro Dios fuera de mí. Entonces ahí él dijo, es el único, Yahvé es el único, el Yud, Het, Bat, Hei es el único, no hay más, el trito Isaías. Entonces de ahí, pum, empezaron ya a enfocarse más a lo que es el monoteísmo, que no fue puro en un principio con Josías y que fue tomando forma y hasta llegar realmente a pensar en un solo Dios, que te diré que en el tiempo de Yeshua, en el primer siglo de esta era común, la gente todavía practicaba adoraba a otros dioses porque se han encontrado estatuillas de Asherá de la época del primer siglo. Entonces, quiero decirles que a veces quitar creencias que se transmiten de generaciones no fue fácil para Israel. No podemos decir que todo el pueblo de Israel era monoteísta, no es así. Entonces, pues bueno, espero que esta información sea de utilidad para que tú puedas comprender un poquito mejor la historia del monoteísmo, y recuerda que lo que se conoce como el judaísmo del segundo templo es lo que es el judaísmo rabínico, el fariseísmo que conocemos, y pues bueno, de ahí nació precisamente de manera tardía, en los años 300, nació la idea del Mesías. De ahí viene toda la doctrina, o más bien todo ese pensamiento, la ideología mesiánica es tardío, y pues bueno, ya en su momento estaremos platicando poco a poco a través de la historia cómo ha sido. Pues bueno, que mi Padre Eterno te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti, extienda su amor, te dé gracia, alce su rostro sobre ti y te dé paz, ese shalom en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia, con tus hijos, en tu hogar y en donde quiera que estés. Que tú seas bendición para muchas familias donde quiera que te pares. Bueno, te mando un fuerte abrazo y pues bueno, estaré leyendo los comentarios. Si hubo preguntas o algo, tomaré notas para ir contestando. Y yo les voy a avisar que vamos a dedicar un sábado exclusivamente, no vamos a exponer un tema, sino vamos a tener un sábado, con el favor del Eterno, les vamos a avisar una semana antes, exclusivamente para dialogar y responder preguntas de lo que ustedes puedan anotar ahí en los diálogos que se hacen aquí en YouTube. Vamos a hacerlo exclusivamente preguntas, comentarios de los temas que se han expuesto durante ese mes, durante esas 4 o 3 semanas, ¿ok? No tengo todas las respuestas, pero seguramente alguien de la audiencia va a contestar y va a responder, va a decir o recomendar alguna bibliografía donde podamos verificar o ampliar la información. Les mando un fuerte abrazo, sigamos disfrutando el Shabbat, ¿sí? Es un día de alegría, de descanso, de disfrutar a la familia y pues bueno, y también de reflexión de cómo fue nuestra semana, si estuvimos honrando al Rey del universo, al supremo Rey y único Dios de todo el universo, nuestro Padre eterno. Bien, nos vemos en la próxima, si nuestro Padre eterno nos los permite. Shabbat shalom.